Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y el día de hoy vamos a tener una conversación realmente interesante sobre todos los cambios en plataformas digitales, el impacto que todos estos elementos tecnológicos tienen para nuestros procesos de recursos humanos. En un momento comenzamos. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy va a estar con nosotros Arlet Leal. Arlet es una exitosa empresaria con más de 20 años de experiencia en diversas áreas de recursos humanos y formación educativa. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Relaciones Industriales y ha sido vicepresidente en el pasado de las comisiones especiales en instituciones como Coparmex. Es fundadora y directora general del corporativo Selecta, empresa especializada también en servicios de capital humano. Y finalmente, fundadora y presidente de Tutorel, plataforma digital de educación y capacitación en línea. Arlet, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por compartir con tu programa y, claro, nuestro auditorio. Gracias, José María, por la invitación. El placer es mío y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir estos tópicos con toda la gente que hoy nos está escuchando y que nos está viendo. Gracias. Pues mira, parte importante de lo que quisiéramos platicar contigo tiene que ver con todo lo que impacta la transformación digital. Primero, ¿qué cosa es la transformación digital? ¿Cómo debemos entenderla? Principalmente enfocada a las herramientas y los tópicos que las áreas de recursos humanos utilizamos en nuestro día a día dentro de las empresas, en las instituciones soporte, como pueden ser despachos consultores, compañías satélites o inclusive en el mismo gobierno, y que nuestros empleados, candidatos, trabajadores en general deben de estar al tanto y conocer qué hay y hacia dónde va. Claro. Algo importante, José María, a comentar es que esta transformación digital es un proceso que tuvo lugar desde hace más de 10 años. Sin embargo, aquí en México, nuestro paso no fue tan apresurado como el de algunos otros países, incluyendo Latinoamérica. Entonces, en México prácticamente se vino a disparar por temas de pandemia. Esa transformación lo tomamos ya como el tema fundamental para traerlo en la mesa, sobre todo en la agenda de los departamentos de capital humano. Porque, ¿qué implicó, José María? Implicó el saber dónde estaba posicionada cada una de las empresas en esa transformación digital para poder responder con la rapidez que requería la pandemia, para podernos ajustar al cambio y poder mandar a todos nuestros colaboradores a su casa a trabajar, pero con todas las herramientas tecnológicas adecuadas para que lo hicieran en forma eficiente y para que la curva en la que llegaba nuevamente a este pico de efectividad no fuera tan largo. Desafortunadamente no fue un caso muy favorable para muchas compañías porque, insisto, no estábamos preparados, porque nuestra visión de transformación únicamente lo dejaba para compañías muy grandes, compañías transnacionales, compañías que tenían una operación global y que requerían estabilidad digital, pero no para mi empresa en la que vendo localmente, doy servicio localmente, hago transformación únicamente a nivel nacional y que no era tan importante. Sin embargo, viene la pandemia, tenemos que hacer toda la estrategia y recursos humanos dejó de ser un departamento en el que únicamente su función era de staff para formar parte en la transición como departamento trascendental para hacer todo este proceso. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer?
prácticamente es verificar y analizar con qué herramientas tecnológicas contaba nuestra compañía para saber en qué momento y en qué grado podíamos hacer este desplazamiento y que la gente pudiera llegar, insisto, a esta efectividad. Y se implementaron muchísimas cosas, muchas fueron sobre la marcha, José María, el implementar plataformas, sobre todo el cómo medir el trabajo de los colaboradores, porque tenemos la cultura de que si no vemos al colaborador físicamente, el colaborador no iba a estar haciendo nada en su casa o no iba a estar cumpliendo con su horario. Teníamos que prácticamente decirle, te vas a conectar a esta hora, mándame un correo de que estás conectado, y pasamos a ser como supervisores incisivos de toda la gente, en lo que también el papel emocional pues, jugó un papel importante. Entonces tuvimos que implementar herramientas para poder hacer estas mediciones de forma ya no manual, sino de forma mucho más eficiente, y que también las personas pudieran adaptarse a ellas y, pues implementar y adoptar sistemas tecnológicos. Tuvimos también incluso que capacitar a muchas personas en el uso adecuado de las plataformas, en cómo presentar la información. Incluso había, por ejemplo, personas que no utilizaban herramientas como Word, como Excel, herramientas de Office para hacer presentaciones, pues tuvimos que capacitarlas para que lo pudieran hacer, porque es la manera en la que podían presentar esta información. Y lo más importante es que la transformación se volvió más de objetivos que de horario. Aprendimos a cada uno de los puestos darle una evaluación para que la gente cumpliera con ciertos parámetros y que conforme la carga de trabajo que ya tenía, y que pudiera hacerlo por objetivos independientemente de un horario. Entonces fueron muchos ajustes, José María, porque cargamos mucho la mano en algunas empresas a las personas pensando que no estaban haciendo nada en su casa, y entonces la gente se volvió de 24 horas entre la pantalla, el teléfono, el WhatsApp, los mensajes, el tener que justificar. Entonces fue una serie de situaciones que tuvimos que controlar, insisto, en muchos de los casos, pues prácticamente a prueba y error. Entonces fue como estuvimos trabajando. Claro, y como bien lo comentas, ha sido una labor titánica en muchos frentes, porque las empresas han tenido diferentes estados de madurez con relación al concepto de cambio, a la preparación y anticipación de lo que puede utilizar en materia tecnológica y en la formación de la gente. Estos puntos y algunos conceptos más vamos a seguir platicando en un momento más que regresemos. Este es tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bienvenido. Otra vez aquí en tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y el día de hoy estamos platicando con Arlette Leal sobre todos los impactos que lleva la transformación digital, especialmente para las áreas de recursos humanos. Y Arlette, platicabas, todo lo que se ha tenido que hacer para tener y sobrellevar un evento tan dramático como ha sido el impacto de COVID para todo nuestro México y en Latinoamérica y a nivel mundial. Algunas empresas ya anticipadas a estos mecanismos
Ha sido menos doloroso, menos dramático, menos intenso, pero la mayoría de las compañías, especialmente en nuestra Latinoamérica querida, así como en México, ha sido mucho más tortuoso. Mencionabas algunas de todas las cosas que se han tenido que hacer, los esfuerzos que se han tenido que llevar a cabo para poder enfrentar este caso. ¿Cuáles son los aprendizajes que podrías compartirnos que tenemos a partir de todo este proceso de implementación de cambio tecnológico para el trabajo en nuestras organizaciones? Los principales aprendizajes que hemos tenido de la pandemia, José María, es que tenemos que correr más rápido en cuanto a tecnología se refiere. Hoy nos dimos cuenta que las compañías que tenían ya, como bien lo mencionaste, estos planes, estos programas, estas plataformas, fue menos doloroso el que pudieran y menos costoso, por supuesto, el que pudieran adaptarse rápidamente, José María. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a este ritmo de la tecnología y sobre todo estar abiertos a esta transformación, porque hoy vemos, por ejemplo, que sí se pudo trabajar en esquemas de home office a los que estábamos renuentes. Hoy vemos también que la parte de la capacitación en línea, que también pensamos que era imposible aquí en México, el no tener el instructor, el consultor frente a nosotros, no se iba a poder dar la educación y el desarrollo en forma adecuada, y también pudimos percatar de que sí se puede, y sobre todo que trae ahorros importantes para las empresas, que se puede hacer en forma en línea, porque es ahorrar en traer a una persona físicamente a la compañía, en que todos se puedan adaptar a un horario. Entonces, es aprovechar lo que ya vivimos, lo que ya pasamos como curva de aprendizaje para capitalizarlo y tomarlo e implementar en nuestras compañías. Por ejemplo, hoy tienes acceso a capacitación, a desarrollo de primer nivel, de carácter global, solamente con una computadora y con internet. Entonces, si esto las compañías lo adoptan como una forma de estimular a sus trabajadores, tomando las ventajas que ya nos dio esta etapa digital y que ya nos dimos cuenta de que sí, realmente con las herramientas adecuadas se puede dar esta capacitación, pues hay que aprovecharlas, José María. Claro, y alguno de los otros componentes que bien mencionabas en esta situación dramática tiene que ver con: aprendimos que no tienes que viajar a la oficina y que las infraestructuras tecnológicas nos pueden sustituir en ciertos modelos laborales el mismo sentido de tener una oficina, o utilizar las oficinas de formas eficientes totalmente distintas que pueden implicar ahorros y beneficios para las organizaciones en sí mismas. Todo esto, y bueno, mencionabas algunos de los puntos importantes, que es la desconfianza del patrón hacia sus trabajadores para saber que de verdad están trabajando, y lo que se ha reportado en la mayoría de los casos es que en los esquemas digitales los trabajadores desempeñan con mucho más tiempo de jornada, con mucho mayor eficiencia gracias a las tecnologías, la labor cotidiana. Tocando estos puntos, ¿cuáles son las principales mejoras o los puntos de crecimiento que tú ves? Específicamente tocaste algo que llama mucho la atención, que es la capacitación, pero aparte de la capacitación y la formación en línea, que abre un espectro extraordinario, ¿qué más encuentras? Muchísimas otras ventajas, José María. Por ejemplo, como bien lo mencionas, nosotros que vivimos en una ciudad complicada como la Ciudad de México y como algunas otras que son ciudades grandes, el tiempo en que la gente invierte o estaba invirtiendo en traslados, pues hoy lo está generando en capitalizar, en entregarlo prácticamente a la empresa. Tenemos un trabajador, en algunos casos, no en la mayoría, pero sí en algunos casos, muy contentos trabajando desde su casa, el tenerse que ahorrar este tiempo y por supuesto porque también es un ingreso, un dinero, un gasto, tenerse que ahorrar este dinero justamente para poder trabajar de su casa con esta facilidad y que puedan hacerlo de forma más eficiente y aprovechar más el tiempo, y sobre todo también por la parte familiar. También vimos
que la ventaja fue que pudimos estar más tiempo con nuestras familias, el tiempo que pasábamos prácticamente en el coche. Entonces, ha traído muchas ventajas, pero lo más importante es que tenemos trabajadores, como bien lo mencionas, más motivados. Hoy, por ejemplo, la decisión de un trabajador para contratarse en alguna compañía es si la compañía tiene esquema de home office híbrido o no. Hoy, por ejemplo, llegan con nosotros como empresa de recursos humanos y la pregunta que nos hacen es, ¿la compañía que me está ofreciendo tiene la posibilidad de este esquema? Y es bien interesante saber que la persona, su decisión, ya no nada más está basada en el salario, en las prestaciones, sino que también está basada en la compañía que tiene esa facilidad. Adicional al ahorro que representa el tener toda una estructura de oficinas y todo lo que esto conlleva a las compañías, porque es una realidad que muchas compañías no van a regresar a oficinas, no van a regresar a trabajar en la medida de lo posible, de los puestos que se pueden hacer y que se pueden quedar como home office, lo van a hacer porque vieron que el ahorro es muy fuerte y que además la gente está contenta y que la gente puede trabajar en forma eficiente y que ya implementaron todo lo que tenían que hacer para que la gente llegara otra vez a este pico de productividad. Claro, y algo que mencionas que es muy relevante tiene que ver también con el aprendizaje de los líderes y dueños de las organizaciones que se dan cuenta que el resultado es más eficiente, hay el mismo beneficio financiero de productividad o más, pero además que tienen también ellos que cambiar el mindset, prepararse para sacar provecho de estas condiciones nuevas, así como preparar a los líderes a que puedan administrar a sus equipos de formas remotas, que también requiere de una formación y un estilo de trabajo totalmente diferente. Son de los cambios que hemos estado experimentando, que hoy día ya se tienen y que además han brindado, en primer lugar, la supervivencia para transicionar una época de alta peligrosidad como ha sido COVID, pero que ahora nos abre un panorama totalmente diferente que nos permite competir en un terreno global de una manera más efectiva. Estos puntos y unos más vamos a platicar en un momento más a nuestro regreso con Arlette Leal. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. Quédate con nosotros. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Estamos charlando altamente e intensamente de aspectos de cambios organizacionales, cambios digitales, impactos tecnológicos con Arlette Leal, experta en esta materia. Y Arlette, algo que quisiera que compartieras desde tu propia perspectiva para todo nuestro auditorio es precisamente tú qué ves en el futuro inmediato e más a largo plazo en todo lo que tiene que ver con los cambios de transformación digital, cómo las empresas están aprovechando estas ventajas y qué es lo que los empleados deben de ver, prepararse o cambiar en su estado mental para aprovechar estas oportunidades. Antes de irnos a corte, existe un planteamiento muy importante, José María, y lo traigo a la mesa porque forma parte también de esta pregunta, y es el liderazgo. El liderazgo, así como la parte digital, tuvo una transformación muy interesante. ¿Por qué, José María? Porque el líder
tuvo que ser capaz de manejar equipos a distancia, en uno de los casos, equipos híbridos, que fue todavía mucho más difícil. Pero lo más importante, José María, lo que aprendimos de esta pandemia es que el líder que no fue empático, que no fue humano, que no llegó todos los días a preguntar a la gente cómo se sienten, cómo están en tu casa, tienes algún familiar enfermo, cómo está tu familia, realmente fue un líder que no fue eficiente y que quedó fuera de esta pandemia, porque nos dimos cuenta que el factor emocional de las personas hoy juega un papel muy importante y sigue jugando un papel muy importante, sobre todo para estos colaboradores que están regresando ya, que cada vez son más a las oficinas, los que sí realmente hay esa necesidad de que tengan que estar físicamente, y que el líder humano tuvo que quedarse, el que está preocupado porque la gente llega preocupada, porque todavía tenemos un nivel de riesgo, porque todavía hay contagios, porque estoy dejando a mi familia, y el líder que realmente llega a comprender la situación y la adopta como parte del día a día, pues es básicamente la compañía en la que también va a llegar rápidamente otra vez a este nuevo cambio para los trabajadores que sí están regresando y que es también una empresa mucho más cercana a ellos. Entonces, ¿cuál es el futuro con lo que acabo de comentar? Vemos un futuro tanto de habilidades técnicas importantísimas, que es la parte de la tecnología, que nos dimos cuenta que la empresa que no se adapta a esta etapa tecnológica no se va a subir a la etapa moderna y al entorno global, pero que también tiene que tener la empresa esas habilidades blandas. Y hablo de la empatía, de la parte humana, del desarrollo de los empleados, de la capacitación, de estar más cercanos a los trabajadores para seguir cumpliendo con los objetivos de la empresa. Entonces, son dos factores muy importantes. Sí, la parte técnica, insisto, pero sin dejar a un lado la parte humana, que hoy vimos que jugó un papel determinante en la mayoría de las compañías. Claro, y algo que mencionas ahorita que vale la pena refrasear y tocar el punto es la confianza del líder sobre sus trabajadores y viceversa han sido parte de la construcción de este puente que permitió que gran parte de las empresas hayan sobrevivido a una condición económica tan crítica que hoy día sigan en pie y que tengan la oportunidad de volver a la batalla, no solo para retomar el mercado o el nicho de proceso en donde comercializaban sus servicios, productos o cualquier que fuera el core de esta organización, sino que tienen la oportunidad de diversificarse, aprovechar los espacios que las empresas que no se dieron cuenta, que no cambiaron, que no tomaron decisiones inteligentes y que no confiaron en su gente, ya no están. Entonces, pensando en esta experiencia cruda lamentable de COVID, pero también hablar un poco de lo que viene en el futuro. Arlet, ¿cuáles son las perspectivas que tú puedes recomendarle tanto a nuestros empresarios que se conectan con nuestro programa como para aquellos trabajadores que pueden considerar para tomar acciones y abrirse mejores oportunidades? Algo importante, José María, es la cuestión, por ejemplo, de las compañías, sobre todo las compañías comerciales, las compañías de servicio al cliente, que no tenían esas plataformas adecuadas de venta, por ejemplo, en línea, se dieron cuenta que fue fundamental la parte de la transformación y que a lo mejor los espacios físicos que tenían actualmente se pueden reducir justamente para transformarlos a hacer ventas en línea. Y en cuanto a los colaboradores, también ese servicio al cliente que lo hacían en forma física, hoy tienen que suplirlo en hacerlo de manera adecuada, ya sea en forma telefónica o en forma vía pantalla, para que no quede ese rezago en la parte del servicio al cliente, de la atención, de la imagen de la empresa, porque no estamos viendo la cara a cara y que juega un papel importante, ¿no? Pero ¿cómo poderlo traducir para llevarlo a la compañía y para poderlo hacer de la forma adecuada? Esto es en cuanto a la empresa se refiere. Y en cuanto a la parte humana, José María, dentro de las compañías también nos dimos cuenta que requerimos tener un departamento de recursos humanos más
estratégico, más de atención, más cercano a las personas, pero también un departamento que tenga la capacidad de implementar las tecnologías adecuadas para medir estas productividades y para saber hoy dónde está parada la compañía y qué hay que implementar, y que no tengamos que esperar a un cambio económico, una situación como tema de pandemia, para volverlo a hacer todo sobre la marcha. Requerimos una compañía mucho más preparada, requerimos un análisis más profundo hoy que estamos regresando, hoy que ya reestructuramos en muchas de las empresas lo que teníamos que ajustar, y que de aquí para adelante pues veamos siempre y planeemos en cuanto al futuro en esa transformación digital, sí, tomando en consideración la parte humana de todos los colaboradores. Claro que es un elemento esencial y, bueno, en primer lugar es parte del rol fundamental de recursos humanos, pero que tenemos que mantener presente en todas las actividades de todas nuestras organizaciones. Se vuelve un reto importante el mantener estos esquemas de contacto emocional a través de las plataformas digitales, que tal vez los escenarios telefónicos dejan semitruncos porque pierde uno la oportunidad de todo lo que es el lenguaje corporal, y que plataformas como estas, como Zoom, como cualquier otro esquema tecnológico que puede estar a nuestra disposición, la cual hay muchísimas. Arlette, es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos, experiencias e ideas con todo nuestro auditorio. Y bueno, esperamos verte frecuentemente con nosotros. Y pues me despido. Gracias, Arlette, por tu presencia. Muchas gracias a todo tu auditorio también por escucharnos. Gracias.